Quero apresentar a portuguesa muito importante, Joana Torres, que está conosco, que ela é consultora hospitalar de gastroenterologia do Hospital Beatriz Ângelo e Hospital da Luz. Ela é professora auxiliar convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e professora adjunta da Icahn School of Medicine, Mount Sinai, New York, Estados Unidos. É um prazer estar contigo. Se temos tempo, teremos 5 minutos para hacer perguntas, ¿ok? Let's go. Buenos, creo que eso está funcionando. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Después de haber hablado en español, yo también voy a terminar hablando en español. Creo que mi español es suficientemente bueno para que la gente que habla español y que habla portugués voy a intentar hacerlo muy despacito. Yo quería también agradecer a Vi por el apoyo para estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta de conocer a los colegas de América del Sur. Y esto es una iniciativa de Vi Future IBD, que es una iniciativa de educación médica que intenta mejorar y uniformizar las prácticas y mejorar los cuidados a los pacientes en todo el lado del mundo. Entonces, que vamos a hablar un poquito sobre si levantan la mano, utilizar lo mejor posible la evidencia que tenemos para tomar nuestras decisiones clínicas, y voy a intentar que sí tengamos tiempo para discusión porque creo que es lo más interesante. Muy bien, entonces creo que hemos tenido los anti-TNF, han cambiado completamente la manera como tratamos nuestros pacientes, pero tuvimos que esperar mucho tiempo para que vedolizumab llegara y después ustekinumab, tofa, y es impresionante en los últimos 5 años la expansión de moléculas terapéuticas que tenemos a nuestra disposición. Yo creo que eso es muy importante porque sabemos que nuestros pacientes necesitan de tratamientos nuevos y distintos, pero claro que para nosotros nos trae la dificultad de saber cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente. Y claro que nosotros como clínicos tenemos siempre, creo, lo principal en nuestra mente, la eficacia y la seguridad para tomar una decisión clínica, pero es más complejo que eso. Nos interesa la respuesta sostenida en el tiempo, la rapidez de inicio de acción. Hay pacientes que tienen manifestaciones extraintestinales que son debilitantes, entonces tenemos que llevar eso en consideración. Si nuestro paciente tiene factores de riesgo para desarrollar infecciones, la conveniencia, la comodidad para el paciente también. Si nuestro paciente se quiere quedar embarazada. Entonces hay muchas cosas que entran en nuestra inteligencia, no artificial, pero la que tenemos en nuestro cerebro, la inteligencia natural, no sé cómo se llama. Bueno, en términos de decidir con base en la evidencia, tenemos muchas herramientas para tomar nuestras decisiones y para comparar las opciones terapéuticas. Entonces, claro que lo que se considera el gold standard son los ensayos clínicos head-to-head, o que comparan un fármaco con otro fármaco, pero tenemos muy pocos aún en la enfermedad inflamatoria intestinal. Voy a discutir algunos. Después, claro, en la ausencia de head-to-head trials, recurrimos a meta-análisis y, como sabemos, es como que algo que está creciendo. Todas las semanas hay una meta-análisis en red nueva sobre aspectos distintos de los fármacos. Es como que un negocio, las meta-análisis en red, pero es verdad que aunque tengan limitaciones porque representan comparaciones indirectas, se está comparando ensayos clínicos distintos, aunque haya métodos estadísticos para intentar uniformizar los datos, son la mejor evidencia que tenemos. Es mejor que comparar solo mirando los porcentajes en un ensayo y en otro. Y después, para mí, real world data, los datos de vida real, especialmente son hechos con cuidado de hacer ajustes con propensity scores,
son muy importantes, especialmente para la seguridad, porque los ensayos clínicos están diseñados para identificar eficacia y efectos secundarios que pueden ser graves, pero a lo largo tenemos que tener tiempo utilizando las moléculas para que podamos aprender su seguridad en la vida real. Entonces voy a empezar por hablar un poquito sobre la colita ulcerativa y después enfermedad de Crohn. Entonces aquí tenemos, creo que ha sido el primero head-to-head comparando dos biológicos, porque ya teníamos head-to-head con UC Success, por ejemplo, ¿no? Que ha comparado combinación con anti-TNF y azatioprina con infliximab o azatioprina y monoterapia. Ha sido también un head-to-head. Pero aquí han comparado vedolizumab a adalimumab. Y el endpoint primario ha sido la remisión clínica, pero también han mirado a la remisión endoscópica y a la remisión histológica, y ha sido un ensayo de superioridad, y se puede mirar que vedolizumab ha sido superior a adalimumab para el endpoint primario y también secundario. Ahí en el canto de la derecha tenemos la proporción de pacientes, porque se podría poner, creo que era 25% de pacientes con exposición previa a anti-TNF. Y ahí se puede ver que la distinción con el vedolizumab se pierde. Y eso ha sido también verificado en los ensayos pivotales del vedolizumab. O sea que parece que hay una pérdida de eficacia o de la capacidad del fármaco funcionar cuando se utiliza como primera línea. Y eso lo vemos con muchos fármacos, no es exclusivo de vedolizumab. Estos son los resultados de una metaanálisis en red. En los últimos 3 años o 2 años ha habido 3 metaanálisis en red en la colita ulcerativa, y aquí solo os estoy presentando los valores de SUCRA, que es la probabilidad de un fármaco alcanzar su endpoint para la mejoría endoscópica Mayo 0 o Mayo 1 y para la remisión clínica. Y todas las metaanálisis, aunque tengan utilizado metodologías un poco distintas o por veces incluido ensayos un poco distintas, han enseñado que upadacitinib parece ser el fármaco más eficaz para el tratamiento de la colita ulcerativa. Y creo que ha sido el primero que ha, no sé cómo se dice, destronado a infliximab, se puede decir así. Guillermo sí, me dice que sí. En una metaanálisis en red, y los datos de vida real han enseñado que en realidad es un fármaco que es muy eficaz, actúa muy rápidamente, tiene tasas de respuesta clínica y respuesta endoscópica muy altas, y los vamos a ver. Bueno, como sabemos, el inicio de acción es importante para todos los pacientes, pero para algunos pacientes con colita ulcerativa que están teniendo muchas idas al baño con sangre, es muy importante porque son síntomas muy debilitantes. Y en los ensayos clínicos han utilizado los Patient Reported Outcomes diariamente. Todos los días el paciente tenía que decir cuántas veces se va al baño, si tiene dolor, si sangra. Y entonces, utilizando ese recurso, y esto ha sido la primera vez que lo han hecho con tofacitinib, han demostrado que al día 3 ya se podría mirar una separación con el placebo. Entonces, que actúan muy rápido, y con UPA se ha enseñado el mismo. Al día 1 ya hay una distinción con el placebo, el mismo con etrasimod, que también parece actuar muy rápido. Día 2, día 3 ya se tiene una separación. Y entonces aquí yo creo que es importante porque puede significar que no necesitamos de utilizar corticosteroides para hacer el bridging hasta la manutención, porque yo creo que nosotros lo hacíamos, por ejemplo, con vedolizumab o con ustekinumab, porque son fármacos que pensamos pueden tener un inicio de acción un poquito más lento, especialmente si ya ha habido exposición a anti-TNF. Y en la realidad yo creo que por eso se está discutiendo la posibilidad de esos fármacos serem testados en el contexto de los pacientes admitidos en el hospital con colita ulcerativa aguda. Y esto sumariza una otra metaanálisis en red, sumariza la eficacia relativa de las diferentes intervenciones para inducir la respuesta. Y perdón, no sé qué ha pasado con mis slides, creo que no he hecho nada. ¿Puedo tener mis slides de vuelta, por favor? ¿Hay algo que deba hacer aquí?
Aún no es intervalo, perdón. Aún me quedan algunos slides. Intervalos después, ¿no? Ya vienen. Muy bien. Aquí estamos. Entonces, que estábamos discutiendo el inicio, la rapidez del inicio de acción, que yo creo que es muy importante, principalmente en colitis ulcerativa, y como pueden mirar, los inhibidores JAK son fármacos que tienen un inicio de acción muy rápida y se puede mirar incluso remisión clínica a la semana 2. Entonces, yo creo que eso es fantástico. Yo creo que han venido a cambiar nuestra práctica en los pacientes con colitis ulcerativa. Seguimos hablando siempre de la importancia de alcanzar cicatrización endoscópica. En todas las conferencias, todos los simposios se habla de la importancia de la endoscopía y yo creo que en realidad es un surrogate para alcanzar buenos resultados a largo plazo. Entonces, que yo hago endoscopía en mis pacientes y cuando tengo cicatrización endoscópica, sé que el paciente se va a comportar bien, entonces que me da una seguridad adicional. Entonces que también es importante tener noción de la capacidad de cicatrización endoscópica de los diferentes fármacos. Aquí tenemos los datos de Unify, que ha sido el ensayo clínico para colitis ulcerativa. Tenemos la mejoría endoscópica, Mayo 0 o Mayo 1, en 51% de los pacientes, y ha sido el primer ensayo a incorporar un endpoint histológico que se llamaba Histological Mucosal Improvement, con menos de que 5% de los neutrófilos en la mucosa y lámina propia. Entonces, que ha sido muy innovador que lo han hecho y se puede ver 45% de los pacientes también alcanzando mejoría endoscópica y mejoría histológica. Aquí tenemos los resultados endoscópicos con TOFA, Mayo 0 o Mayo 1, y muy interesante, se puede verificar, y esto se pasa también con upadacitinib, que cuando con dosis más altas tenemos mejor eficacia, y eso es una característica de los JAKs. Entonces, que se puede alcanzar 46% de Mayo 0,1, un poquito más bajo en los pacientes que han hecho previamente anti-TNF. Entonces, lo que se verifica es que en los ensayos clínicos más recientes, y eso es muy importante, porque cuando estamos mirando los ensayos clínicos tenemos que mirar las definiciones de cicatrización endoscópica, porque la Mayo 0 o Mayo 1 ya no es lo considerado la remisión endoscópica, sí, mejoría endoscópica. Remisión endoscópica ahora es un Mayo 0. Y aquí los estudios con upadacitinib, la mucosal healing ha sido definido como un Mayo 0 y completa resolución histológica. Entonces, ¿qué es importante? Que tenemos que saber las diferencias entre las definiciones para no comparar manzanas con naranjas, ¿no? Entonces se puede ver que los resultados son muy impresionantes, 62% Mayo 0,1, y claro que cuando tenemos endpoints más estrictos como Mayo 0, 1 en cada 5 pacientes lo alcanza. Y muy interesante con UPA es que su efecto parece ser un poco independiente de la exposición previa a biológicos, porque cuando se compara el delta con el placebo para la remisión endoscópica, para el mucosal healing, para la mejoría endoscópica y histológica, siempre es muy constante independientemente de la exposición previa a biológicos. Entonces, hemos hablado un poquito sobre la evidencia de eficacia en colitis ulcerativa y vamos a hablar también muy brevemente en la enfermedad de Crohn. Entonces, tenemos aquí un resumen de algunos head-to-head trials en la enfermedad de Crohn. El primero ha sido CView. CView ha comparado adalimumab con ustekinumab. Ha sido diseñado como un ensayo clínico de superioridad, entonces que ha sido un ensayo negativo. Pero la gente suele interpretar que adalimumab y ustekinumab tienen una eficacia similar. Era una población con CCDs medianos, me acuerdo, de 9, entonces con una enfermedad de Crohn moderada, y se puede ver que en términos de remisión clínica, en términos también de remisión endoscópica,
ha sido muy equivalente a los resultados, muy sobreponibles entre adalimumab y ustekinumab. Y entonces, que creo que ha sido el año pasado, hemos tenido los resultados de Sequence. Y Sequence ha sido bastante ambicioso, yo creo, porque han comparado risankizumab con ustekinumab, entonces que son clases terapéuticas que tienen alguna similaridad en términos de mecanismo de acción, aunque se piense que bloquear específicamente la interleucina 23 puede ser mejor, puede traer un efecto mejor en términos de supresión de la actividad inflamatoria. Ha sido open label, es importante que lo mencione, pero aún así han verificado que el risankizumab ha sido superior para alcanzar remisión endoscópica y con tasas mejores de remisión clínica también a la semana 24 en comparación con el ustekinumab. Entonces, parece que funciona mejor cuando miramos a los resultados de los ensayos clínicos en términos de cicatrización endoscópica. También parece ser mejor. Claro que con la llegada del biosimilar de ustekinumab en Europa no sabemos mucho bien cómo se va a posicionar, pero con base en este estudio. Aquí tengo la Network Meta-Análisis, que ya está desactualizada, pero que intenta comparar todas las opciones terapéuticas, porque CView y Sequence solo compararon 3 tipos distintos de biológico, y podemos mirar que en la enfermedad de Crohn, infliximab sigue siendo muy eficaz para inducir la remisión clínica en pacientes con Crohn luminal, pero es verdad que los nuevos fármacos, risankizumab, muy bueno para pacientes biológico naive, pero también biológico expuestos, y upadacitinib también para mantener la remisión, porque las pequeñas moléculas y también risankizumab no sufren tanto con inmunogenicidad como, por ejemplo, infliximab. Aquí tenemos entonces, hablando de la eficacia, los resultados endoscópicos. Esto ha sido Versify, que ha sido un open label study, donde el objetivo ha sido mirar a la remisión endoscópica, histológica y transmural con vedolizumab, y podemos mirar que tiene una capacidad moderada para inducir remisión endoscópica, pero otra vez se puede verificar que es bastante más inferior en los pacientes que han sido expuestos a anti-TNF. Entonces, que yo creo que después de un fallo de anti-TNF, vedolizumab es más difícil posicionar este fármaco. Aquí tenemos los datos para ustekinumab, tenemos los datos para Unity a la semana 8, pero creo que para la cicatrización endoscópica más interesante mirar a la semana 44, perdón, porque no se puede mirar, ahí se ve. Entonces tenemos aquí la mejoría endoscópica, la respuesta endoscópica, que es lo más frecuentemente utilizado, reducción de 50% del score de CSCD, y la remisión endoscópica definida como un score de CSCD menor o igual a 2. Entonces, que podemos mirar que cuando somos muy estrictos en estos endpoints, es más difícil alcanzar estos endpoints más estrictos. Creo que el risankizumab va a ser o ha sido recientemente aprobado en Argentina. Nosotros en Portugal aún no lo tenemos porque el device, el OBI, tiene una regulación propia, entonces que está un poquito retrasado. No sé si es lo mismo en España, no hay aún. Ya lo tiene, entonces que están más adelantados. Entonces tenemos alguna experiencia con los pacientes que han participado en los ensayos clínicos y la experiencia es muy buena. Entonces, mañana en el simposio de AVI vamos a discutir todos los datos con más tiempo, pero han habido 2 estudios de inducción Advance y Motivate. Advance, 50% de falla a biológico, Motivate, todos los pacientes habían fallado biológicos. Entonces es una población de pacientes muy refractaria y había pacientes que habían fallado 1, 2, incluso 3 biológicos. Había una proporción de pacientes que podrían haber fallado ustekinumab también. Después, entonces aquí podemos ver a la semana 12 varios endpoints. Los estudios han explorado varios endpoints. Tenemos la respuesta endoscópica, la remisión. Voy a intentar utilizar eso. No
no se puede ver muy bien, pero tenemos aquí la respuesta endoscópica, la remisión endoscópica y endoscopía sin úlceras, que es muy estricto, entonces que no pueden haber úlceras aftoides. Y se puede ver que 50% de respuesta endoscópica, 33% de respuesta endoscópica, son números muy altos a la semana 12. Y aquí, para la endoscopía sin úlceras, 21%, 1 en cada 5 pacientes sin úlceras a la semana 12, un poquito numéricamente más bajo en los pacientes con falla previa a multirefractarios. Entonces, que después los pacientes con respuesta clínica han sido randomizados para Fortify, donde han recibido 2 dosis diferentes o han parado lo que se llama el placebo, que es en verdad withdrawal of placebo. Y entonces podemos ver, aquí tenemos la comparación de pacientes sin o con falla previa a biológico, pero podemos ver que la respuesta endoscópica en 44 a 50% de los pacientes, creo que muy buena. La remisión endoscópica, 36 a 49% de los pacientes, son datos muy buenos, creo que un poquito mejores de lo que estábamos acostumbrados a ver. Y por fin el upadacitinib, el ensayo clínico de upadacitinib es interesante porque han tenido también 2 endpoints primarios, la remisión endoscópica, la remisión clínica y la respuesta endoscópica. Entonces también ha habido 2 ensayos de inducción con pacientes que podrían ser naive o haber fallado y un segundo grupo con pacientes solo fallados, y los respondedores han sido randomizados para EU-Endure, y aquí estamos viendo los distintos criterios de respuesta endoscópica también, y se puede ver que son muy buenos aquí en la endoscopía sin úlceras a la semana 52, 25 a 30% de los pacientes alcanzando endoscopía sin úlceras, a pesar que sea una población muy refractaria. Y aquí tenemos los resultados por fallo previo de biológico con resultados muy similares. Bueno, entonces que hemos perdido bastante tiempo hablando de la eficacia, pero creo que para nosotros sigue siendo lo más importante, las tasas de cicatrización endoscópica, porque yo creo que eso también es muy importante, pero hay otras consideraciones como seguridad, durabilidad y otras como fenotipos especiales, enfermedad perianal, etc. Entonces aquí tenemos una metaanálisis que ha comparado la seguridad de diferentes terapias en IBD. Claro que no tienen los fármacos más recientes y podemos ver ustekinumab versus anti-TNF con un riesgo más bajo de infecciones graves, vedolizumab versus anti-TNF sin diferencia en el riesgo. Faltan ahí los datos para la colitis ulcerosa, pero mejor en términos de seguridad vedolizumab que anti-TNF. Y después interesante que ustekinumab versus vedolizumab con un riesgo más bajo. Yo creo que la interpretación es que podrá ser que vedolizumab no sea tan eficaz como ustekinumab en la enfermedad de Crohn, y por eso la seguridad es también peor. Como no tenemos aún datos a largo plazo de estos agentes de risankizumab y upadacitinib que han llegado ahora, puse aquí los datos de enfermedad de Crohn. Y pueden ver aquí, me voy a concentrar aquí en los efectos adversos serious, que se puede verificar que creo que es algo que es un tema común a las antileucinas 23, que el grupo placebo suele tener efectos secundarios más serios do que el fármaco, porque tienen un perfil de seguridad muy bueno, muy limpio. Y aquí también para upadacitinib, y podemos discutir después, también sin identificar nada muy grave en términos de seguridad, también tampoco para los efectos secundarios serios, no hay distinciones con el placebo, y creo que después, si hay tiempo, podemos discutir un poquito más la seguridad de los JAK. Algo que creo que es importante tener en perspectiva cuando estamos decidiendo nuestra segunda opción es el riesgo de inmunogenicidad. Entonces, que hay estudios que han enseñado que si un paciente ha desarrollado anticuerpos contra infliximab o contra adalimumab, cuando se cambia para un segundo anti-TNF, la probabilidad que el paciente desarrolle anticuerpos para el segundo anti-TNF es mayor, es más grande.
Entonces, que algo que se puede tener en consideración. Claro que después tiene que ser individualizado, porque yo creo que aunque nuestro paciente tenga, por ejemplo, anticuerpos para infliximab, si tiene una enfermedad perianal, aún vamos a elegir un segundo anti-TNF. Entonces, creo que tiene que ser individualizado. Y después, claro, las poblaciones especiales, como sabemos, los biológicos parecen todos ser seguros para utilizar durante la gravidez, pero no se pueden utilizar las pequeñas moléculas. Entonces, eso por veces es una consideración. Tenemos pacientes que quieren quedar embarazadas en un año, no voy a empezar una pequeña molécula en ese paciente. Y claro, las manifestaciones extraintestinales, y aquí he listado las manifestaciones aprobadas en diferentes fármacos, entonces que podemos ver, claro, que para la espondilartropatía axial, los anti-TNF y los JAK son los que tienen indicaciones aprobadas. Para psorías tenemos también los anti-interleucina 23, ustekinumab. Entonces es algo que intentamos, claro, tener en línea de cuenta. Entonces aquí tengo algunos escenarios, no lo voy a recorrer todo por el tiempo, pero algunos escenarios clínicos específicos que nos pueden ayudar, o esto es mi opinión, claro, para elegir el primer fármaco de terapéutica avanzada que vamos a empezar a nuestros pacientes. Entonces, creo que los principales modificadores es las manifestaciones extraintestinales, enfermedad perianal, la edad, deseo de embarazo, todo eso que hemos hablado. Y después las razones para cuando vamos a cambiar de terapéutica. Entonces, por ejemplo, si tenemos pacientes que han desarrollado psorías con anti-TNF, tenemos ahora ustekinumab, risankizumab, los JAKs, entonces tenemos muchas más opciones en nuestra práctica clínica para elegir nuestra primera y segunda opción terapéutica. Y por tanto ha sido mucha información, perdón por eso, pero es que en la realidad con todos los fármacos que tenemos ahora, creo que es muy difícil saber cuál es la mejor opción para nuestros pacientes, y claro que lo que necesitamos es que tener un biomarcador que nos diga, este paciente ahora debe ir para este mecanismo de acción o para otro mecanismo de acción, pero no lo tenemos. No lo tenemos aún en la práctica clínica, entonces creo que debemos siempre soportar nuestras decisiones con la mejor evidencia clínica, y claro que tenemos todos los constreñimientos que los que pagan los fármacos por veces nos imponen. Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Graças, Joana, foi fantástico a sua conferência. E nós outros, como empezamos retrasado, temos direito a uma pergunta. Tem alguém que quer hacerla? Una pregunta, sí, acá. Hola, ¿qué tal? En vista de lo que dijiste de metaanálisis, tu elección sería upadacitinib en lugar de infliximab en una colitis ulcerosa. Tiene que hablar un poquito más despacito. ¿Sería upadacitinib una elección primordial en comparación con infliximab en vista del análisis que hablaste sobre metaanálisis? Entonces, lo que pasa, sí, yo creo que es una óptima opción. Estamos hablando de colitis ulcerativa para los pacientes en primera o segunda opción. Lo que pasa es que en muchos países, incluso en Portugal, no podemos utilizar los JAK como primera opción. Y eso ha surgido, bueno, tiene que ver con el pagamiento, claro, con los biosimilares, pero después, claro, también con el estudio Oral Surveillance que ha sido hecho en reumatología. Entonces, en muchos países, en Estados Unidos también, han puesto eso más como segunda opción. Pero yo creo que es una primera opción fantástica para los pacientes porque es oral, es súper eficaz. Entonces, tienes que asegurar que tu paciente es compliant, pero eso es con todo, ¿no? Si yo se pudiera, lo utilizaría. Claro que en mujeres en edad que quieren engravidar, no en edad de oferta, pero que quieren engravidar, o hay algunos grupos específicos donde haya preocupaciones con la seguridad, tienes que individualizar. Sí, quería preguntarle, doctora, en la experiencia que actual de todas las terapias que hay, ¿cuál es el sitio real que están viendo para el uso de inmunomoduladores como acetopina y metotrexato? ¿La ven como una realidad o lo están ya dejando? Y lo segundo, en relación a su comentario sobre el segundo anti-TNF, cuando lo usa, ¿mantiene el inmunosupresor
después de los 6 a 12 meses, pensando en que la posibilidad de que haya un fracaso es mucho más alta y muchas veces lamentablemente no tenemos acceso a otra terapia? Sí, bueno, yo creo que puedo responder a las dos preguntas en conjunto. Yo utilizo azatioprina mayoritariamente en terapéutica de combinación con infliximab. Cuando ya estoy empezando adalimumab porque mi paciente ha desarrollado anticuerpos, sigo utilizando en combinación con adalimumab. Y para mí ese es el principal lugar para azatioprina hoy en día. Entonces que ya casi que no empiezo azatioprina en monoterapia, la colitis ulcerativa, porque creo que tenemos opciones más eficaces. Y para la enfermedad de Crohn, bueno, muy raramente. Solo para los pacientes con enfermedad de colon por veces o enfermedad un poquito más moderada, pero es muy raro. Y claro que es el problema de la seguridad, pero para mí lo más importante es que no es tan eficaz como las opciones que tenemos hoy en día. Entonces que ya... Pero yo creo que cuando vamos a los congresos, la gente está matando a la azatioprina.